Buenos días, sean bienvenidos al servicio de hoy. Espero se encuentren muy bien y los invito a que dispongan su corazón y presten atención a lo que Dios quiere hablarles el día de hoy. Recuerden que como hijos del Rey de Reyes tenemos libre acceso a su presencia. Así que acércate confiadamente al trono de su gracia y prepárate, porque el Señor está haciendo grandes cosas. ¿No lo estás viendo? En Isaías 60, 1 y 2 dice: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó, y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad,
entregaste tu vida, derramaste tu sangre y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esperemos que todo siga bien en casa. Nosotros estamos muy contentos también por este día, domingo 21 de junio del año 2020. En este día tiene lugar una celebración culturalmente, tradicionalmente, que es el Día del Padre. No se compara con el Día de la Madre, pero es también importante. Y nosotros queremos extender un reconocimiento a todos los papás que hoy están disfrutando con sus hijos de este tiempo. Sabemos que el trabajo de padre no es fácil. Nadie nos enseña a ser padre, no hay escuela para ser padres, un padre modelo, sino que la Escritura es la que nos va enseñando cómo ir educando a nuestros hijos, cómo transmitirles a ellos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y nos muestra a través de su palabra. Queremos extender este reconocimiento a los papás, porque el trabajo de papá no es fácil, el trabajo de papá es complicado. A veces las circunstancias no ayudan, las circunstancias son difíciles, las situaciones se tornan oscuras, con visos de tormenta, y pues papá tiene que llegar a casa con una actitud alegre, una actitud entusiasta. Por eso es tan importante ver lo que dice la palabra del Señor. Porque cuando nosotros nos estamos tomando, agarrando de la palabra y estamos siendo enseñados por lo que dice la Escritura, la conducta, la actitud del papá va a ser diferente, porque sabe que no está luchando solo. Lo que los hijos transmiten en cualquier lugar es el reflejo de lo que papá habla o el ejemplo que papá da en casa. Si nosotros vemos a los hijos alegres, entusiastas, pues es lo que el papá está transmitiendo en casa, la mamá también. Pero si los hijos, por el contrario, son atravesados, como se dice, son indisciplinados, son rebeldes, pues es el mismo ejemplo, la misma actitud que papá transmite para esos muchachos. Ya no digamos otro tipo de conductas en los hijos. Si los hijos transmiten temor, es que papá transmite temor. Por eso es un trabajo difícil. Pero cuando uno se acerca a Dios, Dios bendice, Dios ayuda, Dios nos da las fuerzas, nos da la sabiduría, nos da prudencia, inteligencia para poder enseñar a nuestros hijos. Pero como padres, pues primero tenemos que acudir a la palabra de Dios para poder recibir lo que el Señor nos quiere mostrar y que Él nos dé la guía precisamente para enseñar a nuestros hijos. Y hay una escritura en Romanos capítulo 8, versículo 15, que hoy quiero compartir con ustedes. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Quiere decir que nosotros no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar en temor. Un espíritu de esclavitud se refiere a estar esclavizados del pecado, estar esclavizados de los malos hábitos, estar esclavizados de las cosas que no edifican. Y también de la falta de fe,
que se convierte en incredulidad. Y esto nos afecta porque inspira en nosotros un espíritu de temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Como hijos de Dios hemos sido adoptados por Dios. Ahora somos sus hijos, somos parte de su familia. Somos coherederos, dice la Escritura, con Cristo. Y también acuña esa frase, Abba Padre, que significa papito. Y tenemos el más grande ejemplo de un Padre amoroso, generoso, misericordioso, que nos llena de fe, que nos llena de favores, que nos da todo lo que necesitamos para nuestro beneficio. Por eso nosotros debemos clamar, Abba Padre, papito, aquí estamos a tus pies, aquí estamos para platicar contigo, aquí estamos para recibir tu dirección, aquí estamos para escuchar tu voz, para seguir tu camino. Entonces, reconocimiento a los papás, y no hay trabajo más hermoso que el de ser padre. Así es que, reconocimiento a los padres, que Dios bendiga toda obra de sus manos, que bendiga toda obra de sus labios, de su boca, y también que sean prosperados, que tengan salud, así como prospera su alma, como dice la Escritura. Y vamos a pasar al mensaje. El mensaje de este día se llama El plan de Dios no fracasa. El plan de Dios no fracasa. Y antes de empezar, permítanme y acompáñenme a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias porque tú lo has establecido para que estuviéramos reunidos, escuchando tu palabra, escuchando tu mensaje. Gracias, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, en este día, en esta mañana, Señor, destape los oídos, abra los ojos espirituales, Señor, los labios, abra el corazón, la mente, los pensamientos, para que tu palabra pueda ser recibida con transparencia, con libertad, con una actitud, Señor, de responder a la expectativa que cada uno de tus hijos trae esta mañana. Te damos muchas gracias por este tiempo. Bendice, Padre, a cada persona que escuche este mensaje. Bendícelos. Y bendice también, Señor, a todos los papás que hoy están con sus familias. Te damos muchas gracias por este día y por este tiempo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar a la Escritura. El plan de Dios no fracasa, se llama este mensaje. Y quiero primero que nada que vayamos al libro de los Efesios. Vamos a estar hablando de dos cartas que Pablo escribió. Dos cartas, epístolas que Pablo escribió. Una de ellas a los filipenses. Y la otra carta la escribió Pablo a los colosenses. Son dos cartas que se escribieron prácticamente en el mismo periodo en donde Pablo estaba en prisión, estaba prisionero en Roma, y él escribió estas dos cartas. Y a pesar de estar prisionero en Roma, él tuvo la guía del Espíritu Santo, porque toda la palabra es inspirada por Dios, no hay que olvidarlo, para escribir estas dos epístolas que son muy completas, que son muy profundas y también son muy hermosas. Así es que, para empezar con este mensaje, en donde el plan de Dios no fracasa, vamos a la epístola que el apóstol Pablo escribió precisamente a los colosenses, y vamos a empezar precisamente por el capítulo 1 y vamos a leer el primer versículo de esta escritura. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 1. Pero antes quisiera yo dar un pequeño comentario. Primero, deben tener su Biblia a la mano. Hacemos este recordatorio que es bueno tener su Biblia a la mano, cualquier versión lo hemos dicho, que tengan también lápiz y papel, que vayan tomando notas. La expectativa, decíamos con anterioridad, la expectativa de escuchar un mensaje no es ver a ver qué hay, qué dice, no. La expectativa es ver qué es lo que Dios está hablando. Nosotros nos encargamos de transmitir un mensaje en base a la Escritura. Nuestro sustento
para el mensaje, para la predicación, es la Escritura, es la Biblia. No hablamos de las cosas personales, de lo que sentimos o de lo que estamos viviendo. Hablamos de lo que dice la Escritura, porque el centro de la Escritura es Cristo. Y lo que nosotros queremos dar a conocer es precisamente a Cristo. Entonces, como siempre, les recomiendo que tengan su Biblia a la mano, cualquier versión, vayan siguiendo las Escrituras de conforme vamos leyendo y también vayan ustedes tomando nota para ir edificando, ir creciendo más su conocimiento de la Escritura, que vayan aprendiendo más de lo que dice la Escritura y vayan teniendo ese crecimiento espiritual para estar repasando las citas, los versículos y estar viendo qué es lo que Dios habla. Acuérdense que la Biblia es Dios hablándonos a nosotros. Ok, decía yo que esta epístola de Filipenses fue escrita por parte del apóstol Pablo cuando estuvo prisionero en Roma. Pablo había estado en la ciudad de Filipos y ahí había estado él plantando iglesias. Acuérdense también que el principal ministerio de Pablo fue abrir iglesias. En algún mensaje platicaremos más a detalle de cómo fue la conversión de Pablo. Pablo era un perseguidor encarnecido de los cristianos. Él tenía confusión en cuanto a por su formación académica, por su formación ministerial, pero también por su formación religiosa. Entonces era un encarnecido perseguidor de los cristianos. Cuando Cristo lo toca, él empieza a cambiar, reconoce, se sujeta, se somete, se rinde a los pies de Cristo y empieza la nueva vida de Pablo. La nueva vida de Pablo. Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Cristo no viene a nuestra vida para mejorar nuestro estilo de vida, para que nosotros seamos mejores, no. Cuando aceptamos a Cristo, Él viene a darnos una nueva vida, una vida completamente diferente. Y así es como debemos entender el nuevo nacimiento. No viene a mejorar lo que estábamos haciendo, porque ya todo lo que habíamos hecho es cosa del pasado. Todo lo que habíamos hecho, dice Pablo, es considerado como basura. Y es una nueva vida, es lo que Cristo vino a hacer a nuestra vida. Y en el caso de Pablo es lo que Cristo hizo con Pablo, darle un nuevo nacimiento, una nueva vida. Y Pablo empezó un crecimiento verdaderamente importante. A través de 3 años se estuvo preparando antes de empezar el ministerio de predicación, de ir a evangelizar y de ir a plantar iglesias. Entonces, Pablo había ido precisamente, ha estado en la iglesia de la ciudad de Filipos, la ciudad más importante de Macedonia, donde había plantado una iglesia. Y ahora que estaba prisionero, el pueblo de Filipos, los filipenses, sabían de las penurias que estaba pasando Pablo. Era una iglesia ya consolidada, había ancianos de la iglesia, obispos, había también personas, diáconos, o sea, ya era una iglesia formalmente establecida. Y esta iglesia sabe de las penurias de Pablo y hacen una recaudación de ofrendas para mandárselas a la iglesia. Y se las mandan por un hermano, por una persona. Quiero que abra un paréntesis. Cuando uno dice hermano dentro de la iglesia, ahora sí que del lenguaje de los cristianos, cuando uno habla de un hermano, no habla primeramente de un hermano biológico, ni tampoco no es una palabra hermano porque profesamos lo mismo. Decimos hermano porque hay una implicación espiritual en nuestra relación. Una implicación espiritual cuyo sustento es Jesucristo. Por eso nos decimos hermanos. Entonces, los filipenses envían esta ofrenda para Pablo en la prisión por medio de un hermano que se llama Epafras o Epafrodito. Y recuerden este nombre, Epafras o Epafrodito. Y Epafrodito se lanza precisamente a Roma a llevar la ofrenda precisamente para Pablo. Pablo no conocía a Epafrodito, no lo conocía, pero Epafrodito llevaba la ofrenda y llevaba los saludos, las bendiciones, las oraciones de los hermanos de la iglesia de Filipos. Entonces, vamos a ver esta primera carta
que dice Epístola de Pablo a los Filipenses. En el capítulo 1, el versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, Timoteo era un discípulo de Pablo, siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a hacer otra observación. Todas las epístolas, las 13 epístolas que escribió el apóstol Pablo, todas empiezan con este saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, excepto 2 epístolas. La de Timoteo y la de Tito, donde dice gracia, misericordia y paz. No es que tenga preferidos, pero así es como Pablo abre sus epístolas. Entonces, en este primer versículo lo que vemos es los saludos de Pablo precisamente a la iglesia de Filipos, a los filipenses. ¿Por qué? Porque ellos le habían traído esa ofrenda y Pablo les agradece mediante una carta personal de agradecimiento a los creyentes de Filipos en Macedonia por su ayuda en la hora de necesidad. Y aquí también nos está enseñando que siempre el agradecimiento es algo que afecta a nuestro espíritu. Una persona que no es agradecida es una persona que siempre se está quejando. Es una persona que siempre está hablando cosas insolentes. Es una persona que tal vez sea orgullosa, soberbia, amargada. Pero cuando uno agradece de corazón, el espíritu como que se levanta. ¿Y por qué? Porque ahorita, como decíamos, el ser hermanos implica que hay una relación espiritual, una conexión por medio de Cristo. Y Cristo nos ha enseñado a nosotros a ser agradecidos. Que seamos personas que demos gracia en todo. Dice que vayamos con nuestras peticiones, con acción de gracias. Y no hay nada más completo para una persona que el ser agradecido. Esa ayuda que llega en la hora de la necesidad para Pablo fue también, de una gran bendición. Pero en esta carta de Filipenses también hay algo que sobresale, algo que resalta mucho. Y es que repetidamente Pablo comunica un pensamiento. Solo en Cristo podemos experimentar verdadera unidad y gozo. Solo en Cristo podemos experimentar verdadera unidad y gozo. Por eso esta carta a los Filipenses es importante. Porque Pablo está transmitiendo precisamente que nosotros ya contamos con el Señor como nuestro modelo a seguir, de amor y gracia. Así que también nosotros necesitamos vivir en unidad, necesitamos compartir la unidad en sus propósitos, en los propósitos de Dios, la unidad también en nuestras actitudes, en nuestras metas, en nuestras labores. A veces pensamos que el gozo puede darse solamente cuando las circunstancias son favorables. Es un pensamiento del mundo, que el gozo solamente puede darse cuando las circunstancias son favorables. Sin embargo, Pablo les mostró a los filipenses que servimos al Dios que puede tomar todo, que puede cambiar todas las situaciones, todas más inesperadas, que sean desagradables y convertirlas en oportunidades para el gozo y la unidad. Así es que vamos a ver lo que dice Pablo en este mismo capítulo 1 y vamos a ver los versículos 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14. Dice la Escritura: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, Pablo, ¿qué nos está enseñando aquí? Dice que por la condición en la que él estaba, por esa condición de estar prisionero, en lugar de estarlo viendo como un castigo de parte del Señor, en lugar de estarlo viendo como una maldición,
un hecho negativo. Él decía que por esa causa los hermanos habían tomado valor y se estaban dedicando a proclamar más la palabra, ¿sí? Dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y esa es otra de las cosas que a nosotros como hijos de Dios a veces nos afecta. Que dice que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. No nos debemos avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Y a veces a nosotros como que nos afecta el predicar, el hablar de la Escritura. ¿Por qué? Porque es un aspecto cultural ya, es algo que las personas incrédulas automáticamente, muchas empiezan a hablar, empiezan a escuchar, hablar de la Escritura y se retiran o piden que se callen o rechazan. Pero nosotros no debemos avergonzarnos de predicar el Evangelio porque es el poder de Dios para transformar las vidas. Entonces Pablo aquí, a pesar de sus penurias, de las aflicciones que estaba viviendo por estar encarcelado, se da cuenta que eso ha servido para darles valor a todos los hermanos y que empiecen a hablar la palabra sin temor. Y Pablo hace hincapié aquí en la unidad. ¿Por qué? Porque los creyentes en la iglesia de Filipos provenían de trasfondos muy diferentes, diversos, y a veces entraban en conflicto. ¿Por qué? Porque precisamente por enseñanzas distintas o malas enseñanzas chocaban con lo que decía la palabra de Dios, chocaban con la Escritura, chocaba con lo que decían precisamente las personas que iban a predicar la palabra. Por eso Pablo hace hincapié en que por sus razones, por sus aflicciones, por lo que está viviendo, la gente ahora tiene que hablar sin temor, tiene que predicar la palabra sin temor. ¿Por qué? Porque tenemos que proclamar la vida nueva en Cristo. Cristo, como decíamos, vino a transformar nuestra vida. Cristo no vino a mejorar las condiciones en las que vivíamos. Cristo vino a darnos una nueva vida y esto es muy importante que lo entendamos. El aceptar a Cristo tampoco va a terminar con nuestras aflicciones y con nuestros problemas. ¿Por qué? Porque los problemas van a estar surgiendo. Y ya habíamos dicho, hay problemas que surgen precisamente por parte del enemigo. Hay problemas que surgen como consecuencias de nuestros propios hechos. ¿Sí? Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestros pecados ahí siguen. O sea, una cosa es que Dios nos perdonó ya lo que hicimos, pero las consecuencias de lo que hicimos siguen. Entonces, es muy importante entender que cuando uno acepta a Cristo, a Jesús en su corazón, no se van a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Lo que sí va a cambiar es que el trabajo de Cristo en el corazón y el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de la persona lo llevan a un crecimiento espiritual, donde entra en función el discernimiento para entonces tratar de comprender lo que está sucediendo alrededor. Y eso ayuda mucho a la persona porque las decisiones ya no se basan en lo que humanamente uno piensa, ya no se basan en lo que el mundo dice, ya no se basa en los consejos que nos dan personas que ni siquiera son hijos de Dios. Hablábamos de lo que es estar sujeto a Cristo, porque de esa manera recibimos una dirección correcta y adecuada. Y mientras nuestras decisiones sean sustentadas en la palabra de Dios, vengan con la recomendación del Señor, nuestras cosas van a cambiar, las cosas van a ir mejor. El anhelo de nuestros corazones, el anhelo del corazón de Pablo, ¿cuál era? Plantar iglesias. Él tenía ese anhelo en su corazón. Plantar iglesias para dar a conocer a Cristo, para expandir el Evangelio. Eso era lo que Pablo quería mostrarle al mundo. Que su conversión no había sido una conversión en vano, no había sido una conversión inútil, no había sido una conversión nada más de acepto a Cristo y ya estoy, ya tengo ganado el reino. No, cuando nosotros aceptamos a Cristo, asumimos el compromiso de seguir con la obra que Él inició. ¿Y cuál es la obra que Él inició? Predicar el Evangelio. Dar el plan de salvación a más personas para que se salven, a más personas para que conozcan a Cristo, a más personas para que tengan la oportunidad de cambiar su vida, de tener una vida distinta, una vida diferente, una vida eterna. Una vida eterna que algunas personas piensan que la vida eterna es hasta que se mueran, cuando se acabe este cuerpo físico. Y eso significa que están viendo a Dios allá distante, lejos. Ahí están viendo a Dios muy lejos. Pero si tú eres un hijo de Dios,
Cristo, Jesús ya dijo que Él nos da la vida eterna. Y la vida eterna la empezamos a disfrutar aquí y ahora, no con todos los beneficios que tiene la vida eterna, porque acuérdense que parte de nuestro ser está todavía ligado al pecado, pero nuestra vida se empieza a transformar. Por eso es tan importante el entender lo que es aceptar a Jesús en el corazón. Entonces, el versículo central de la carta a los Filipenses está en el versículo 21 del capítulo 1, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí nos está hablando de la pasión de Pablo, que Pablo tenía por Jesucristo. Como decía, la conversión de Pablo fue una conversión tan especial, tan importante, que Pablo quedó convertido. Muchas veces nosotros decimos que ya somos convertidos, pero no somos convertidos, somos convencidos. Es muy diferente ser convertido a ser convencido. El otro día platicando con un amigo sobre este tema, me decía él que él estuvo, no me acuerdo, 8 o 10 años como cristiano, pero después de esos 10 años tuvo un encuentro personal con Cristo. Y entonces fue cuando la conversión operó en su vida. Y entonces ya fue un cristiano verdaderamente convertido. Nosotros debemos buscar ser convertidos, no convencidos. Porque para convencernos, si no estamos convertidos, quiere decir que podemos, como las olas del mar, que dice también la Escritura, ir de un lado para otro conforme nos va conviniendo. Debemos ser convertidos. Entonces decía, la pasión de Pablo, precisamente por este pensamiento central de esta carta, porque para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, por la situación y las condiciones en las que estaba, él ya deseaba irse con el Señor. Él sabía que había hecho un trabajo para dar a conocer precisamente el reino de Dios. Se había desgastado, había estado trabajando arduamente, no paró de trabajar nunca. Y él sentía que ya había llegado la hora, ahora que estaba prisionero, precisamente para irse ya con el Señor. Sin embargo, el plan de Dios no fracasa. El plan de Dios no fracasa. Dios tenía otros planes. Y vemos cómo Pablo, a raíz de esto, dice: pues sí, Señor, tienes razón. ¿Para qué me voy? Si aquí todavía hay necesidad, hay gran necesidad de personas que dejen su vida pasada, que dejen los malos hábitos, que dejen la tristeza, que dejen el dolor, que dejen la falta de fe, que dejen la incredulidad, que dejen la miseria. Y yo necesito seguir predicando el Evangelio. Entonces, aunque Pablo, por su condición, por la situación en la que se encontraba, él ya aspiraba a estar con Cristo Jesús, la pasión por Cristo le dio discernimiento de que tenía que continuar con su trabajo ministerial, tenía que continuar predicando el Evangelio. Y así nosotros debemos apasionarnos por Cristo. Entonces decíamos que Pablo había sufrido demasiado, golpizas, había sufrido también apedreamiento, no había nada que reprocharle en cuanto al sufrimiento que él había estado pasando por predicar el Evangelio. Sin embargo, Pablo entendió lo que Dios quería que él siguiera haciendo, que él siguiera predicando el Evangelio, que él siguiera hablando, y era más importante la salvación de las personas que su seguridad personal y también que la comodidad temporal. Él ya deseaba estar con Cristo Jesús. Es por esa razón que para quedarse aquí en la tierra significaba obedecer a Dios y predicar el Evangelio. La pasión de Pablo por Cristo es una pasión que a nosotros nos debe enseñar lo que es el Evangelio. Nosotros, como decía ahorita, uno de los beneficios de aceptar a Jesús es tener la vida eterna, ya tenerla ganada, ¿sí? Y el que piense que la vida eterna es cuando uno se muera, es que, repito, está viendo a Dios muy distante. Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. No tenemos nada más que hacer.
Pero sí necesitamos entregar nuestra vida, rendirnos a los pies de Cristo, no resistirnos a que nuestro corazón sea conformado. Y la pasión de Pablo por Cristo se describe a lo largo de toda esta carta. Cualesquiera que sean las circunstancias en que nos encontramos, la experiencia de nuestra vida en Cristo es la manifestación de que nosotros tenemos alguien que debe reflejarse en nuestra manera de ser, alguien que debe reflejarse en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya tenemos la naturaleza y la mente de Cristo. Hoy para nosotros es un mundo nuevo. Cuando uno nace de nuevo, en el Espíritu, uno toma una bendición tan especial que aunque uno no se va dando cuenta, el trabajo de Cristo en nuestra vida, el trabajo del Espíritu Santo empieza a traducirse en acciones, en conductas, en actitudes, en una formación de carácter totalmente distinta. Por eso decía, cuando uno acepta a Cristo, no va a mejorar nuestra vida pasada, porque nuestra vida pasada ya quedó en el pasado, ya quedó sepultada en el fondo del mar. Nuestra vida nueva, nuestra nueva vida, nuestro nuevo nacimiento trae cosas nuevas para nosotros. Y Pablo lo reconoce aquí en el versículo 6 también del capítulo 1 de Filipenses. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando convencido de que el que inició en ustedes, el que inició en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que Dios nunca deja las cosas a la mitad. Y la prueba es la vida de cada uno de nosotros. Nadie está a la mitad. Espiritualmente, cuando Cristo llega a nuestro corazón, Él quiere llenarnos. Quiere llenarnos de Él para que espiritualmente estemos completos en Cristo. Y por eso dice que la obra que el Señor inició en cada uno de nosotros, el Señor la va a terminar. Por eso esto también nos debe animar a no tener miedo. Porque si el Señor ha iniciado una obra en nosotros, el Señor la va a terminar. Dios va a hacer maravillas en nosotros. Dios va a hacer maravillas. Dios va a hacer cosas grandes. Ninguno de nosotros tiene pensado siquiera qué es lo que el Señor va a hacer más adelante. Pero tenemos fe, tenemos confianza, seguridad de que la obra que el Señor ha iniciado en nosotros, Dios la va a terminar. Por eso no debemos tener miedo. Por eso estas situaciones como la que estamos viviendo el día de hoy no deben atemorizarnos, porque la obra que el Señor ha iniciado en nosotros la va a terminar. Y para nosotros es muy importante, por eso decimos que estos tiempos no se van a repetir. Debemos aprovechar estos tiempos. Debemos mostrar misericordia. ¿Quién de nuestra familia necesita misericordia? ¿Quién de mis hijos necesita misericordia? Ahorita al principio hablábamos de lo que es el trabajo de un padre. ¿Quién de nuestros hijos necesita misericordia? ¿Quién de nuestros hijos necesita amor? ¿Quién de nuestros hijos necesita aprecio, necesita afecto? ¿Quién de nuestros hijos necesita aprender el amor de un padre? Por eso la pasión de Pablo por Cristo. El pensamiento, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es vida. Cristo no es la fuente de vida. Cristo es la vida. Y por eso Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es la vida. Cristo es la vida. Miren, cuando nosotros a veces pueden pensar que uno a veces es exagerado con lo que dice. Pero cuando uno empieza a conocer a Cristo, por medio de la palabra, por medio de la oración, voy a hacer un paréntesis. Muchas personas piensan que la Biblia es un libro de prohibiciones. Y por eso se asustan. Porque dicen, no, es que yo mi vida ya la tengo acomodada de tal manera que mis placeres los tengo definidos y me doy gusto.
Pero la Biblia no es un libro de prohibiciones. La Biblia, como les decía yo, hay personas que cuando uno empieza a hablar de la Biblia dicen, no, yo no quiero cambiar de religión. La Biblia no es para cambiar de religión. La Biblia es para que cambies tu vida, para que tengas una vida diferente. Y mientras más te vas acercando a Cristo, mientras más vas buscando en las Escrituras el carácter de Cristo, más grande se va ampliando el panorama en tu vida. Más grande va siendo la obra del Señor en ti. Y como decía Pablo, el que inició la buena obra en vosotros, Dios, la va a terminar en el día de Jesucristo, en el día de la segunda venida de Cristo. Entonces, vemos otro texto maravilloso, importante, de Pablo en esta escritura, en el versículo 6. Estando persuadido, estando convencido, plenamente convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, o sea, Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a perfeccionar esa buena obra en nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Y eso nos debe también llenar de confianza en el Señor. El Señor no quiere que desconfiemos, que estemos dudando. Dios no es un palo, no es una imagen, no es una escultura. Dios es vivo, Dios es real. Y como dice, a las pruebas me remito. Veamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida y hagamos una lista de todo lo que Dios nos ha dado, a pesar de que veníamos de un mundo perdido, de un mundo lleno de dolor, de un mundo lleno de tristeza, de un mundo lleno de pecado. El Señor ha transformado nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas, como dice la Escritura. Así es que tengamos esa pasión por Cristo. Cristo es vida, vida en nosotros, y la vida la tenemos aquí con Él y con el Espíritu Santo. Dios siempre es fiel para terminar lo que Él empieza. Nunca deja las cosas a la mitad y lo hace de una manera que sobrepasa todo lo que podamos pedir o imaginar. Por eso hay que estar sujetos al Señor, por eso hay que estar confiados en el Señor. El Señor no nos pide nada extraordinario, lo único que nos pide es obediencia y que le entreguemos el corazón. Nunca hay que subestimar lo que Dios seguirá haciendo por medio de su fidelidad, por medio de Cristo en nosotros. Y nosotros ni cuenta nos vamos a dar, porque hay que ser obedientes para cumplir con el servicio que el Señor nos da. Y ahora quiero pasar dentro del capítulo 3 de Filipenses. Pablo también estableció una serie de metas, de objetivos que lograr. Acuérdense lo que decíamos. El plan de Dios no fracasa. El plan de Dios no fracasa. Pablo, dentro del capítulo 3, nos da una idea de algunos objetivos que él da por medio de la Escritura, que vienen en la Escritura. Entonces quiero que tomen lápiz y papel y por favor vayan tomando esto. Dice, vamos a leer Filipenses 3 del 11 al 14. Aquí Pablo, por medio de esta escritura, nos dice dónde estaba él colocado. Ya sabemos, decíamos que Pablo era un apasionado de Cristo. ¿Dónde estaba colocado? Y también vemos hacia dónde iba. Entonces, vamos a leer Filipenses 3, versículo 11. Nos dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí es que nosotros necesitamos creer y meditar precisamente en las promesas de Dios, porque por medio de esas promesas es como nosotros vamos estableciendo objetivos en nuestra vida. Yo no sé si tú alguna vez habías hecho este ejercicio de establecer una meta en función a una de las promesas, un objetivo en función a una de las promesas. Pero aquí Pablo nos está diciendo en estos versículos del 11 al 14, voy a repetir del 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, Pablo deseaba ser hallado igual que Cristo en su muerte. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero bueno, aquí ya sabíamos que Pablo estaba precisamente reconociendo que la resurrección, ese paso de fe
que Cristo nos enseña por medio de la resurrección era la parte final de que nosotros también fuéramos resucitados. Entonces, nosotros necesitamos creer y meditar en las promesas de Dios. Primero, necesitamos también tener ese deseo de alcanzar una meta, un objetivo específico. Sería el primer punto. El deseo de alcanzar un objetivo específico. Y esto viene en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? Plantar más iglesias, que más personas vengan al conocimiento de Cristo. Este era un objetivo muy específico de Pablo. Lo tenía totalmente claro y él nos dice a través de este versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, yo todavía no he llegado. A lo mejor el deseo de mi corazón era terminar y buscar irme con el Señor. Dice, pero no lo he alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y esta es una maravillosa promesa también para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que está atrás ya no se puede cambiar. Lo que está atrás ya sucedió, ya pasó, ya no podemos hacer nada. La Biblia nos enseña a que el pasado ya no se puede cambiar. Uno no puede estar siendo arrastrado por el fantasma del pasado, porque si uno está siendo arrastrado por el fantasma del pasado, no va a crecer espiritualmente. Es como esas personas que tuvieron un trabajo muy importante o fueron grandes jugadores, grandes deportistas o grandes actores y hoy se la pasan hablando de su vida pasada. Y como dice Pablo aquí, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que quedó atrás ya pasó, ya no podemos cambiarlo, como tampoco tenemos control sobre el futuro. Hay personas que se la pasan pensando en el futuro y no hacen nada. ¿Por qué? Por estar pensando en el futuro, que si va a venir esto, pero dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. La promesa que Pablo tenía de parte del Señor era plantar iglesias, alcanzar a más personas para Cristo. Entonces, número 1, un deseo de alcanzar un objetivo específico, el versículo 13. Punto número 2, el valor de intentar algo considerando el riesgo de un fracaso. Y esto lo podemos ver en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, nosotros debemos tener el valor de intentarlo todo, hay que intentarlo, no hay que frenarlo, considerando el riesgo del fracaso. Pero como dice aquí Pablo en el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar, tomar aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El siguiente punto, el 5, dice, necesitamos ser determinados. Y esto lo vemos en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía que estaba trabajando para el reino. Y como estaba trabajando para el reino, él sabía que tenía su recompensa, tenía su corona de premio cuando estuviera con Cristo Jesús. Por eso nosotros también necesitamos ser determinados. Creemos o no creemos en las promesas del Señor. Que necesitamos creer, meditar en las promesas de Dios. Creer y meditar en las promesas de Dios. Tener el deseo de alcanzar un objetivo específico. Tener el valor de intentar, considerando el riesgo del fracaso. Si uno por miedo a fracasar se queda paralizado, nunca va a hacer nada. El siguiente punto es ser determinado. Necesitamos también ser perseverantes. La perseverancia es algo que ayuda a lograr un objetivo, una meta, siempre guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros no estamos guiados por el Señor, aunque seamos perseverantes, esa meta va a salir mal o no se va a dar. El otro punto es mantenerse firme en la fe. Necesitamos mantenernos firme en la fe en Jesucristo, quien mora en nosotros, quien nos da la vida, quien es nuestro sustentador. El otro punto es, necesitamos ser humildes, como dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Un ejemplo de humildad. Debemos permanecer, mantenernos humildes. ¿Por qué?
porque esto nos da a nosotros la seguridad y la garantía que estamos siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. También el último objetivo es soltar el pasado, como vimos en el versículo 13, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Debemos nosotros soltar el pasado, no andarlo arrastrando ni cargando, porque eso, pues en lugar de ser algo que nos ayude, verdaderamente estanca, nos detiene. Y pues, ¿qué pasa con el agua estancada? Se apesta. Una persona estancada espiritualmente, pues empieza a apestar. Necesitamos estar creciendo, avanzando. Mientras más conocemos de Jesús, mientras más conocemos de Cristo, más vamos creciendo, creer. Como decía, primero creer y meditar en las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces, a medida que Dios revele sus planes en la vida de cada uno de ustedes, para esta vida, en la medida que Dios revele sus planes para ustedes en esta vida, no permitan que nada ni nadie apague ese entusiasmo que brota de su interior. Sigan a Cristo, el autor y consumador de la fe. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Déjense llevar por Él. Y pasando a la otra parte de esta carta de Filipenses, hay dos escrituras más que quiero compartir con ustedes. Una está en el capítulo 4, el versículo 6, que es también una gran promesa y revelación para nosotros. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Más bien, acércate al Señor, acércate a Cristo. Muéstrale tus peticiones. Y muéstrale tus peticiones con toda oración y ruego, con acción de gracias. Ser agradecidos, dándole gracias por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Que Cristo verdaderamente se convierta en el Señor de tu corazón. Que esté ocupando el trono de tu corazón, y que Él guíe, que Él te lleve a ti a vivir una vida diferente. Dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la otra escritura, también de Filipenses 3, es la que viene y es muy conocida de todos en el versículo 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, todo, no una parte, todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Señor, decimos que es el dueño del oro y de la plata. Bueno, dice la Escritura, Él es el dueño de todo, Él es el creador de todo. Él es el que va a suplir nuestras necesidades. Siempre hay que recurrir, acudir a Cristo. A Cristo, dice, las riquezas en Cristo Jesús. Tienen las riquezas, debemos acudir a Él precisamente para tener acceso a que supla toda necesidad en nuestra vida. Hemos dicho que cuando nuestra necesidad está de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces todo se cumple. Cuando nuestra necesidad no es una verdadera necesidad, es un deseo, pues la verdad es que no se va a cumplir. ¿Sí? Que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios lo que busca es nuestro beneficio. Que lo que Él nos da, lo que suple para nosotros, es para nuestro bienestar. Dios no nos va a dar algo que sabe que nos va a echar a perder. Entonces, cuando nuestra necesidad está de acuerdo a la voluntad de Dios, todo cristaliza, de tal manera que vemos una promesa cumplida. Y seguimos. Después Pablo escribió una carta a los Colosenses. Cuando Epafrodito, ¿se acuerdan Epafrodito? El nombre de Epafrodito significa encantador, agradable. Este hombre viajó precisamente llevando esa ofrenda de los filipenses a Roma. El viaje pues, fue en barco, tardó pues, yo creo que meses para llegar, pero llegó con Pablo. Pablo no lo conocía. Y al estar platicando, Pablo le dijo de su anhelo de plantar la iglesia en Colosas. Colosas fue una iglesia, era una ciudad importante, pero era una iglesia que se formó precisamente cuando Epafrodito estaba con Pablo. Ahí recibió la instrucción y se fue Epafrodito precisamente a Colosas. Y con otras personas como Filemón, que también hay una carta a Filemón, pudo establecer la iglesia en Colosas. Entonces cuando Pablo está hablando con Epafrodito,
y le dice, tengo ganas de ir a abrir la iglesia en Colosas. Le dijo, no, dice, ¿tú de dónde vienes? Yo vengo a Colosas. ¿Ah, sí? Sí, dice, ya hay una iglesia en Colosas. ¿Cómo que hay una iglesia? Si yo quería ir a plantarla. Pues ya la iglesia está plantada. Yo soy un ministro de esa iglesia, soy un anciano de esa iglesia, y también te traigo saludos de los hermanos de la iglesia en Colosas, de los colosenses. Entonces le dijo, nada más que pues tenemos también algunos choques por los falsos maestros que han llegado y que han llegado a mover la enseñanza que se les dio, se les impartió a los cristianos desde hace tiempo. Entonces estos falsos maestros han llegado precisamente con conocimientos, con teorías, con filosofías de hombre, que lo que buscan es desacreditar la palabra de Dios. Entonces Pablo escribió precisamente esa carta a los colosenses, sin haber estado en Colosas, sin haber conocido Colosas. Y ahí es donde vemos, Pablo estaba trabajando para el Señor. Pablo sabía, por el llamado que él tenía, que su función era plantar iglesias, que su función era expandir el evangelio. Pero por la circunstancia de que fue detenido, el plan de Dios no fracasa. El plan de Dios era abrir la iglesia en Colosas. Y si Pablo estaba preso, levantó a otras personas, entre ellas Epafrodito, para que abriera la iglesia en Colosas. Y si la iglesia en Colosas se tenía que abrir, no por medio de Pablo, sino por medio de otra persona. Pero el objetivo de Dios, el plan de Dios, que la iglesia en Colosas se tenía que abrir. Por eso hoy yo te digo, el plan de Dios para tu vida es un plan perfecto. El plan de Dios no fracasa. Y no fracasa porque Dios es perfecto. Dios es el creador de todo. En Job 42:2 dice que nadie puede frustrar los planes de Dios. Nadie. Entonces, así como el plan de Dios era plantar la iglesia en Colosas, hoy el plan de Dios es plantar una iglesia en tu corazón. Aunque tú no quieras. Aunque tú digas, no, pero pues ¿cómo plantar una iglesia? O sea, no me gusta predicar, no me gusta compartir. Dios va a hacer la obra, como veíamos en Filipenses, estando persuadido, estando convencido de que el que inició, el que empezó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere abrir una iglesia en tu corazón. Dios quiere sembrar y plantar en tu corazón esa iglesia para que tú puedas tener el encuentro personal con Cristo. Si tú eres una persona convertida y sientes que te falta algo, acércate a Cristo. Apasionate por Cristo como Pablo. Apasionate por Él. Escóndete en Cristo para que tu vida verdaderamente tenga un sentido, tenga un valor. Te entusiasmes. Porque el que mora en ti es Dios, es Cristo. Y tú tienes que reflejarlo a Él. Y cuando tú te sujetas y te sometes a Él, tu vida refleja la luz de Cristo. Así es que Pablo tenía un plan. Pablo tenía un plan. Él quería plantar la iglesia en Colosas. Estaba esperando ser liberado de Roma para ir a plantar la iglesia en Colosas. El plan de Dios era plantar la iglesia en Colosas. Pero como Pablo no pudo, por las circunstancias que tenían otro propósito, levantó a Epafras, para que levantara esa iglesia. Ahora vamos precisamente a Colosenses, y quiero leer 3 versículos del capítulo 3 de Colosenses, donde podemos darnos cuenta también de la pasión de Pablo por Cristo. Dice el versículo 1, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estos 3 versículos nos hablan de algo muy emocionante. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, nosotros morimos con Cristo
y resucitamos con Cristo. Y este es un término que nosotros debemos entender muy bien espiritualmente. Cuando nosotros entramos a la pila del bautismo, nosotros nos sumergimos y ahí fuimos sepultados en Cristo. Cuando salimos del agua, fuimos resucitados en Cristo. Y esto es el nuevo nacimiento, parte de que nosotros podamos seguir con la ordenanza que Jesús estableció para que nosotros naciéramos de nuevo. Estamos surgiendo a una nueva vida, no a mejorar las condiciones, no es mejorar, es una nueva vida, es borrón y cuenta nueva, empezar nuevamente una nueva vida, un nuevo vivir, nuevas cosas, algo diferente. Muchas veces tenemos que dejar atrás amistades, familiares, muchas veces dejamos muchas cosas atrás por el amor de ¿quién? De Cristo, porque Cristo es el fundamento de nuestra fe. Cristo es la vida en nosotros. No debe haber nada más importante en tu vida que Cristo. Y aquí dice que nosotros fuimos resucitados. ¿Para qué? Para buscar las cosas de arriba y no las de abajo. ¿Qué pasa cuando vamos a un estadio? Los jugadores están abajo. Los espectadores están arriba. A mí en lo particular me gusta ir a los estadios y precisamente sentarme en una de las esquinas, lo más alto que se pueda y en las esquinas, porque desde ahí puedo dominar completamente toda la cancha. Entonces, cuando estoy ahí, yo me doy cuenta perfectamente de cómo están jugando los equipos, ¿sí? Si va a haber un touchdown, si hubo un castigo, desde arriba, desde arriba. Y los que están abajo, pues no tienen esa visión de todo el campo, porque si están abajo están viendo nada más parcialmente el terreno de juego. Por eso dice, es un ejemplo muy simple, pero cuando nosotros, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, arriba es un ejemplo. Cuando estás arriba ya no puedes ver igual que cuando estás abajo. Cuando resucitas en Cristo, tú pones la mirada en las cosas de arriba, las cosas que no se ven. Porque eso es lo que va a traer una gran recompensa a tu vida. Las cosas que no se ven. Tu cambio de carácter, tu cambio de conducta, tu cambio de actitud. Dejar tus malos hábitos, son cosas que no se ven. Y eso es mirar, poner la mirada en las cosas de arriba. Desde arriba, con Cristo, tú empiezas a ver todo el panorama diferente. Ya las aflicciones, las circunstancias, los problemas, ya no los ves como si estás en la tierra, como si estuvieras abajo a nivel de cancha, ya no los ves así. Ahora tienes otra visión, porque tienes los ojos y la mente de Cristo. Y por eso ves las cosas diferentes. Ya no te angustias, ya no te afanas, porque el Señor está trayendo nuevas cosas, una nueva visión para que tú puedas resolver los temas, los problemas, las circunstancias, de como si estuvieras a nivel de cancha, a nivel de la tierra, ya estás arriba. ¿Dónde está sentado Cristo? Arriba. Tu mente, los ojos de Cristo, ¿dónde están? Arriba. Tú estás arriba con Él precisamente para ver el panorama diferente a como lo veías cuando estabas en la tierra, cuando Cristo no moraba en tu corazón. Esa es la gran diferencia. Y luego dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa que nuestra vida está escondida en Dios? Aquí está Cristo y mi vida está escondida atrás de Él. La persona que quiera venir, la circunstancia, tiene que acabar primero con Cristo y no van a acabar con Él. Y yo estoy atrás de Él. Por eso mi vida está escondida en Cristo. Por eso Pablo se emocionaba tanto, se apasionaba con Cristo, porque ahora nuestra vida está escondida atrás de Él. Si alguien quiere acabar contigo, alguien quiere hacerte daño, no va a poder, porque tiene que acabar primero con Cristo. Y no va a poder hacerlo. Por eso ahora que hemos estado muertos y resucitados, mi vida está escondida en Cristo Jesús. Aquí está mi vida. Aquí está Cristo, el autor y consumador de la fe. Aquí está Cristo, el Hijo de Dios. Y yo estoy atrás. Mi vida está escondida en Él. Nada puede dañarme, nada puede afectarme. Cualquier persona, cualquier cosa, circunstancia que quiera dañarme, no me va a hacer daño porque mi vida está escondida en Cristo.
Entonces vemos la pasión de Pablo y lo que nos enseña, todo es por fe para el que cree. Porque el que no cree, pues va a estar oyendo palabras. No va a poder tener esa vivencia, esa experiencia de tener ese encuentro personal con Cristo. Como hemos dicho, el mejor tiempo del día es cuando uno está a solas, meditando la palabra, orando, hablando con Cristo. Es el mejor tiempo del día. Es el mejor tiempo de disfrutar. Así es que el plan de Dios no fracasa. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Colosas con Pablo. Pablo tenía el anhelo en su corazón y tenía un llamado para plantar esa iglesia. Pero cuando Pablo no pudo, el Señor mandó a Epafrodito. Y así con nosotros. La obra que Él inicia, Él la va a terminar en el día de Cristo Jesús. Así es que no tengas miedo. Si ya iniciaste la obra, ya empezaste a leer tu Biblia, ya empezaste a estudiar, ya empezaste a orar, ya empezaste a tratar de compartir, ya tomaste nota de tus versículos para meditarlos, para pensarlos, para entenderlos, vas caminando en la obra, vas en el camino correcto. Y el Señor te va revelando cosas cada vez mayores para que tu vida sea mejor. Y acuérdate, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos das. Te damos gracias por las enseñanzas de Pablo, Señor, de que es una enseñanza tan completa, donde vemos la pasión que Él tuvo por Cristo Jesús. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo en nosotros empuje, Señor, a tener esa misma pasión por Cristo, o una pasión mayor, que no nos avergoncemos del Evangelio porque es tu poder, y que no nos has dado espíritu de esclavitud y de temor, Señor, sino que ahora hablemos con autoridad, con confianza tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por todas las personas que escuchan este mensaje. Te pido que quede esta palabra sellada, Señor, por tu Espíritu Santo en sus corazones, que aprendamos a ser apasionados de Cristo, que aprendamos, Señor, a reconocer lo que Él ha hecho en nuestra vida, que aprendamos a vivir una vida diferente, una vida nueva, como Él lo estableció en su declaración de Juan 10:10, que Él vino a darnos vida y una vida abundante, y que la vida eterna, Señor, se vive aquí y ahora, no con los mismos beneficios, pero no estamos esperando vivir la vida eterna cuando nuestra vida ya no funcione, cuando estemos muertos. No, Cristo quiere que vivamos la vida eterna aquí y ahora, y nos sometemos y nos sujetamos a la autoridad, a la soberanía de Cristo Jesús, para tener acceso y poder vivir esa vida. Padre, que tu Espíritu Santo nos revele lo que tenemos que hacer, Señor. Te doy gracias. Gracias porque siempre nos muestras en tu palabra lo que debemos hacer. Y te doy muchas gracias también, Padre, por aquellas personas que aún no han aceptado a Jesús. Padre, toca sus corazones, Señor. Convéncelos de que se acerquen a Cristo, que tienen derecho a una vida nueva, que no deben seguir viviendo en la pobreza espiritual o en la miseria espiritual, en la ceguera espiritual, que se tienen que alejar de esa vida pecaminosa. Que tú, Señor, quieres rescatarlos del pecado, quieres liberarlos para tener acceso a esa vida eterna, una vida nueva, no mejorar, sino cambiar completamente. Yo te doy gracias por todas esas personas, Señor, para que sean animadas a aceptar a Jesús como su Salvador personal y el Señor de sus vidas. Y a los que ya han aceptado a Cristo, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo sacuda sus corazones para que estén trabajando en la obra del Señor. Los que no se han bautizado, que se bauticen. Los que no estudian la Escritura, que la estudien. Los que no oran, que oren. Los que no comparten, que compartan. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los sacuda para que todos podamos, en unidad y gozo, como decía Pablo, poder disfrutar de las bendiciones y beneficios que Cristo trae para nuestra vida. Te doy muchas gracias, Padre, en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.